Señor, te damos gracias por esta noche. Gracias, Señor, por el lugar que nos das para poder reunirnos, Señor, y tener esta oportunidad de conocerte, conocer tu carácter, tu naturaleza, buscar tu rostro, Señor, buscar tu reino y tu justicia, Señor. Señor, bendícenos esta noche, que tu Espíritu Santo nos abra el entendimiento, que nos dirija, que nos muestre los misterios y que tú seas glorificado, porque, Señor, anhelamos saber más de ti, queremos conocerte, queremos seguir tus huellas, Señor. Pedimos perdón, Señor, porque diario fallamos, Señor. En muchas áreas, Señor, nos caemos de tu gracia, Señor, pero pedimos perdón y pedimos que tú nos limpies, nos purifiques. No queremos perder esa comunión contigo, no queremos perder esa estrechez, Señor. Señor, que este estudio, Señor, pues sea bien dado, bien sazonado, Señor, que seas tú glorificado, que seas tú el centro de él, que seas tú, Señor, exaltado. Que tu autoridad y tu poder, Señor, hablen a nuestras vidas, a nuestros corazones. Señor, pedimos por los enfermos de esta obra, Señor, que tú has puesto, que son muchos, Señor, bendícelos, dale sanidad. Las demás personas que no pudieron venir, Señor, deposita en ellos sed y hambre de justicia, Señor. Es triste, Señor, que no vean tu palabra como lo más importante, Señor. Para las personas que van a escuchar, Señor, por las redes sociales, bendícelas con este estudio igual. Damos gracias, Señor, por todos esos medios. Glorificamos tu santo nombre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Entonces vamos a seguir con Marcos 4. Capítulo 4, versículo del 35 al 41. El tema es: el Señor Jesús calma la tempestad. Dice: aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. Y despidiendo la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar: Calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Fuerte, ¿eh? Bueno, la semana pasada vimos que el Señor nos enseñó los principios fundamentales para el establecimiento del reino en la tierra. Hoy vamos a iniciar con una nueva etapa y veremos milagros. Vamos a ver cómo el poder de Dios se manifiesta en diferentes aspectos. Estamos viendo que el Señor había terminado una serie de eventos, ¿no? Esa serie de eventos había causado asombro, trajo popularidad, fama, ¿no? Y donde quiera que él iba, pues se encontraba rodeado de multitudes que acudían a él, pues para curarlos, sanidades, milagros, ¿no? Entonces vemos que se puso tan fuerte la situación que ya habían multitudes que venían de diferentes lugares del país, y era tan extremo que ya no podían, ni tenían tiempo de comer. Entonces, aunado a que también tomaba sus sesiones aparte con los discípulos, a solas, pues nunca podía faltar también el tomarse un tiempo para orar y buscar la relación con el Padre, ¿se acuerdan?
siempre buscaba un lugar apartado para que pueda él estar en comunión con él. Obviamente no nos olvidamos del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo estaba en y con el Señor Jesús. Entonces, a todo esto nos hace recordar la humanidad del Señor Jesús, que es 100% hombre, así que no nos debe de extrañar que haya quedado él cansado. Estaba en una barca predicando, haya quedado cansado, el Señor estaba enseñando en esa barca en la orilla del mar, porque ya ven que las multitudes lo oprimían, y pues durante todo el día estaba enseñando, y podemos observar que había terminado la enseñanza, estaba cansado, estaba así como que deseando un momento como para dormir, ¿no? Se despidieron de las multitudes y se fueron en la barca. Entonces el Señor Jesús les dice a ellos: pasemos al otro lado. Aquí estamos viendo que les está haciendo una promesa. Él les dijo que iban a cruzar al otro lado del mar de Galilea. Vemos que el Señor Jesús estaba realmente agotado, así que los discípulos lo tomaron como estaba. O sea, no le trajeron agua, no le trajeron para que coma, no le trajeron algo para descansar, sino así como estaba, lo llevaron. Solo partieron hacia el otro lado del mar de Galilea con la final de descansar en el camino. El mar, mar o lago le llaman de Galilea, ¿no? Tiene más o menos 13 millas de largo y 8 millas de ancho. Estamos hablando de 21 kilómetros de largo y 13 kilómetros de ancho. No es extremadamente grande, pero pues está grandecito. Ahora tenemos que recordar que ellos tenían barcas y en ese tiempo no habían motores, eran velas o remos. Y vemos que los discípulos se encontraban obedeciendo al Señor, porque ahora dijo: vamos, se despidieron, se estaban yendo, estaban en obediencia, estaban en la voluntad de Dios, acaban de terminar los estudios, ahora seguían las indicaciones del Señor y pues se mantenían obedientes, ¿no? Y ya en el camino les dice, o sea, se duerme él y se levanta una gran tempestad, un viento muy fuerte, dice que estaba muy fuerte, ¿no? Y el mar de Galilea se le conoce porque hay tormentas violentas allá y repentinas, ¿no? Ahora, la reacción de estos discípulos es muy difícil de entender, porque al ver la tormenta, la situación, pues ellos ya diciendo: sálvanos que perecemos. O sea, esta referencia la vemos en Mateo 8:23, porque nos da un poquito más de amplitud. Sálvanos que perecemos, le dice. En Lucas 8:23, en Mateo 23 al 25 es lo que dice: sálvanos que perecemos. Y en Lucas 8:23 nos dice que mientras navegaban, él se durmió y que se desencadenó una tempestad de viento en el lago y se anegaban. O sea, que entraba agua a la barca tan fuerte, y dice que peligraban. Entonces fue algo de miedo, ¿no? Porque ya estaban peligrando. Aquí en nuestro texto le dijeron al Señor: no tienes cuidado que perecemos. O sea, nos indica que lo despertando, ¿no? Lo raro de todo esto, que los discípulos eran pescadores, o sea, no todos, ¿no? Pero habían muchos experimentados, eran pescadores, y es difícil de creer que estaban asustados y que temían de esta tormenta, ¿no? Entonces, podemos ver que entre los discípulos estaban otras personas que no eran pescadores. Podemos creer que de ellos sí, porque pues no, como este Mateo, que fue Leví, que antes de que siga el Señor Jesús era cobrador de impuestos, ¿no? O este Simón el cananeo, que dicen que era como político, o Judas Iscariote, que pues era, creo, como una especie de contador, algo así, aunque sabemos que era ladrón, pero no era pescador. Ahora, Felipe, Bartolomé, Tomás, Tadeo, que era Tadeo Lebeo, y Santiago, que era Jacobo, hijo de Alfeo, ellos no hay información de qué oficio tenían o en qué trabajaban, ¿no? Pero yo creo que si hubieran sido pescadores, a lo mejor se hubiera mencionado, ¿no? Ahora los otros cuatro, estamos hablando de Pedro, Andrés, que eran hermanos, ellos eran pescadores. Luego Juan y el otro Jacobo, que es Santiago, hijos de Zebedeo, también eran pescadores. Ellos eran experimentados. Entonces vemos que los pescadores pues son rudos, están acostumbrados a tempestades fuertes, ráfagas de vientos, marejadas, son muy fuertes y muy rudos, ¿no? Ahora, ¿por qué tenían temor hasta estas personas? Se dice que no era una tormenta de origen natural, sino que era una tormenta de origen demoníaca. O sea, era oposición para que el Señor no llegara al otro lado del mar de Galilea, porque en el otro lado del mar de Galilea se iba a encontrar el Señor con unas personas que estaban siendo poseídas por demonios,
eran dos personas, de hecho nos dice Mateo 8:28. Entonces yo creo que la oposición era muy fuerte para que a lo mejor se desviaran o no llegaran, ¿no? Lo que sí podemos notar claramente es que tenemos una situación de la cual podemos aprender mucho. Hay una lección muy importante acá, y es el hecho de que si seguimos al Señor Jesús fielmente, va a traer tribulación, va a traer persecución por causa del Evangelio. O sea, siempre va a haber esto, ¿no? Pero es importante aprender que pensamos que cuando venimos a Cristo, el Señor nos va a librar de todo, y Él no nos va a librar de la tempestad. O sea, va a hacer que atravesemos por la tempestad. No nos va a, miren, pues por acá, no, va a hacer que atravesemos por las tormentas, por las tempestades de la vida. No nos va a quitar de ellas, sino que vamos a pasar agarrados de Él, fortalecidos por Él. Y en su tiempo de Él va a haber bonanza, ¿okay? Porque el Señor no está prometiendo tiempos continuos de bonanza, de tranquilidad, ¿no?, a los que son suyos, sino que Él está prometiendo que cuando tú vengas a ser de Él, va a haber persecución, va a haber tribulación, ¿okay? Entonces, algo que tenemos que aprender, que dentro de esas experiencias amargas o de peligro, pues el Señor nos va como que a edificar, como que vamos a ir creciendo en la fe, ¿no? Vamos a ir a través de este tipo de situaciones, vamos creciendo, vamos dependiendo cada vez más del Señor, ¿no? Ahora, de lo que sí debemos tener seguro son dos cosas. Es que el Señor va a estar con nosotros durante el camino, como en este caso estaba en la barca, estaba en la popa de la barca de nuestra vida, porque la barca prácticamente está describiendo nuestra vida, ¿ok? Estaba Él en la popa de la barca de nuestra vida, y dijo Él que va a estar todos los días hasta el fin del mundo. Así que esa es una. Y un dato curioso de la popa, dice que es el área que se encuentra en la parte trasera de la embarcación, donde se encuentran los controles para que no se... Entonces, pues prácticamente está simulando el corazón intangible. El corazón intangible, donde está la voluntad, donde están los pensamientos, donde está la conciencia, donde están tus sentimientos, todo esto. Pues el Señor, si Él tiene control, esa barca no se hunde, ¿okay? Entonces, otra cosa que tenemos que ver es que nada podrá impedir que lleguemos al otro lado. Por ejemplo, Él dijo, vamos para el otro lado. Los discípulos dudaron porque empezaron a ver la tempestad, y el Señor nos ha dicho que Él va a venir por nosotros, que va a llevarse a su iglesia, o aún mueras terrenalmente, vas a estar en la presencia. Entonces, eso es algo que tenemos que recordar, que sus promesas del Señor siempre las va a cumplir, ¿no? Él va a venir por nosotros, nos va a llevar a ese lugar donde estaremos en su presencia, ese lugar donde se van a dar las bodas del Cordero, y seremos plenos con Él, plenos, felices, llenos de paz, armonía, sin lágrimas, sin enfermedades, sin nada de eso, ¿no? Aquí estamos viendo que Él no le dijo a sus discípulos, vamos a intentar cruzar, no les dijo eso. Vamos a intentar, a lo mejor vamos a perecer allá dentro del mar, no les dijo nada de eso, ¿no? Él le prometió que iban a llegar. Así que, lo que se vaya a atravesar en nuestra vida igual, no debemos tomarlo como que, mira, Dios no me toma en cuenta, no, van a haber situaciones, van a haber problemas, ¿no? En la primera carta de Pedro nos muestra que van a haber pruebas y que son este tipo de situaciones en un plazo de tiempo que vamos a estar en esta tierra, ¿no? Nos da también una esperanza que es viva, ¿no? Dice allá en primera de Pedro 1, versículo 3 al 9, dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe,
para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallado en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Entonces estamos viendo acá algo que es una esperanza viva que el Señor nos ha prometido. Así que esas pruebas son necesarias, ¿no? Volviendo al texto, dice que el Señor estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. Entonces aquí podemos ver su verdadera humanidad, se muestra porque estaba cansado, como se cansa un cuerpo humano, y lamentablemente pues no lo dejaron descansar, lo despertaron. Él quería descansar, de hecho casi no descansaba, en ocasiones como que medio descansaba y lo despertaban siempre. Y podemos suponer, digo, tal vez no suponer, pero sí preguntarnos cuántas cosas pudieron mantener al Señor despierto, ¿no? Hay cosas que pudieron estar pasando por la cabeza del Señor, que lo pudieron mantener despierto. Sin embargo, él estaba bien dormido, en paz, tranquilo. Entonces, él solo quería un descanso. Pero él pudo estar despierto, angustiado, pensando, preocupado, porque allá donde se quitó, pues estaban esos líderes religiosos que se habían unido con los políticos o los herodianos y que planeaban hacerle daño, ¿se acuerdan? También pudo haber sido que tenía en mente pues de que su familia como que lo tenía así como si estuviera mal él, ¿no? También eso lo pudo haber tenido despierto, ¿no? También pudo haber estado preocupado por las multitudes que venían con sus problemas, sus angustias, sus necesidades, ¿no? Y esto era como que abrumador, ¿no? También pudo haber estado preocupado porque pues eligió a esos 12 que cada rato no tenían la fe, ¿no? Y por último pudo estar preocupado pues porque sabía lo que le esperaba, o sea, el futuro, sabía su destino, sabía que era la cruz, la muerte. Sin embargo, todas estas cosas no le preocuparon, no estaba angustiado. Si estaba angustiado no se podía dormir, sin embargo se durmió. Él estaba en paz, tranquilo, con sueño. Y aún así, Él nos está enseñando que aunque es 100% hombre, se puede vivir la palabra en el Espíritu de Dios, en el Espíritu. Se puede aplicar a nuestra vida, como en este caso, Él 100% hombre, Él estaba fortalecido por el Espíritu Santo. Por ejemplo, en la palabra, en muchas citas nos da esa como ánimo, ¿no? Dice, no se turbe tu corazón, no te afanes, no temas porque yo soy contigo, no te angusties porque yo soy tu Dios, dice el Señor, ¿no? Yo soy tu Dios que te sostendré, dice, con mi diestra. Entonces nos muestran varias citas donde el Señor nos fortalece y nos anima a que no caigamos en esta angustia, no caigamos en tener ese temor de que va a suceder algo, porque Él nos está enseñando a confiar en Él. Él nos está mostrando que Él siempre está en control, que todo, ya sea bueno o malo, obra para bien de los que aman a Dios y son escogidos para su propósito. Eso lo hemos visto en Romanos 8:18, ¿no? 8, algo así. Entonces el Señor no estaba preocupado, se durmió en una barca que pues obviamente en el mar tiene así como movimiento, ¿no? Se mecía, se durmió. El sueño pues del Señor no estaba cansado de tanta prédica, tanta sanidad, tantas cosas que hizo. Entonces también por el cansancio pues se venció, pero también puede ser también por la fe. O sea, hay un descanso en la fe que también nosotros debemos aplicar. Aunque estén pasando cosas, pues descansamos en la fe. Y no sé si recuerdan a Jonás. ¿Sí recuerdan a Jonás? Cuando Jonás termina en una tormenta debido a la desobediencia, no le hizo caso al Señor, estaba soberbio. Pero en este caso estamos viendo que los discípulos se metieron a una tormenta, pero por obediencia. O sea, contrario a lo de Jonás, ¿no?
Jonás por desobediencia y estos por obediencia hacia el Señor Jesús. Así que es importante que aprendamos a discernir, porque a veces no identificamos por qué viene una prueba. Puede ser que venga por obediencia o puede ser que venga por desobediencia, ¿ok? Muchos dicen, estoy pasando unas pruebas tremendas porque voy por buen camino. Y mucho de esto es verdad. Cuando vas por buen camino, obviamente va a venir la oposición, se van a presentar tribulaciones, problemas, ¿no? Pero cuando vamos en desobediencia por el camino incorrecto, tenemos que identificar y corregir la dirección, y eso es arrepentirnos. O sea, es discernir bien y ver que es desobediencia y arrepentirnos, que es volver a Dios, antes de que nos pase algo más grave, como le pasó a Jonás. Porque Jonás en la barca estaba tremenda la tormenta, casi se estaba destruyendo la barca, como pasaba ahorita con los discípulos. Pero se agravó y fue lanzado y fue tragado por un pez, ¿no? Hasta que no se arrepintió Jonás y clamó, fue expulsado. Entonces es importante que aprendamos a identificar, a discernir si realmente la tormenta, la tempestad, lo que está pasando en tu vida es por obediencia o es por desobediencia. No creamos que por obedientes dejarán de haber circunstancias, pruebas como estas. Él no prometió que no habrán. De hecho, Él prometió, habrá persecución por mi causa. Él lo prometió. Ahora, ante esas persecuciones, esas tribulaciones, pues vamos a tener gozo, vamos a tener paz. Y no es cualquier gozo ni cualquier paz, es gozo que el Señor nos da, es paz que Él nos da. De hecho dice que es una paz que sobrepasa todo entendimiento, que van a verla y van a decir, wow, ¿cómo puedes estar tan en paz a pesar de tu circunstancia? ¿Cómo puedes estar gozoso? Digo, gozoso no es riéndose, sino sabiendo que el Señor está en control de todo, o sea, y estás tranquilo, o sea, dices, bueno, entonces vas a ser testimonio de que Cristo vive en ti y tú en Él. Al Señor vemos que lo despertaban, pero podemos observar que el viento no lo despertó, la tempestad tampoco lo despertó, mucho menos pues había murmuración entre ellos, no lo despertó eso. El agua dice que entraba, salpicaba, tampoco eso lo despertó, pero el clamor de los discípulos lo despertó instantáneamente. El Señor Jesús es como una madre que duerme en medio de todo tipo de ruidos, o sea, cuando viene un ruido, pero el más leve que haya de su bebé, porque pueden haber 20,000 ruidos, pero cuando venga ese ruido de su bebé, el más leve que haya, instantáneamente va a despertar y va a ir a atenderlo, ¿no? Entonces así más o menos podemos observar al Señor Jesús. Y le dice, maestro, no tienes cuidado que perecemos. Y aquí debemos notar como que un nosotros en la palabra perecemos, o sea, como diciendo, tú también, ¿no? Tú también, todos perecemos. Entonces la idea acá de ellos es como decirle a Jesús, tú también tienes problemas, ¿por qué no te despiertas y agarras una cubeta y empiezas a ayudarnos a sacar el agua? No sé, como que algo así le estaban diciendo, ¿no? Estaban como que queriendo reclamarle o algo así, estaban molestos. Como que se estaban quejando en contra de su indiferencia. ¿Okay? Entonces vemos que los discípulos estaban temblando de miedo, pero al mismo tiempo dijimos que 4 que eran pescadores experimentados, ellos tenían miedo porque sabían que estaban en peligro, como dice Lucas 8:23, y ellos estaban trabajando duro por sacar el agua, por remar a un cierto ritmo, por pilotear el barco en una cierta dirección, pero aún así estaban temerosos y estaban irritados de que el Señor pues estaba dormido y no les estaba ayudando. Spurgeon dijo de esta situación, decía que puede ser que ambos durmieran, por ejemplo un Cristo que duerme, una iglesia que duerme, pero ni Cristo ni su iglesia pueden perecer, decía él. Si nuestro Señor está dormido, Él duerme cerca del timón, Él solamente va a extender su mano y manejar de una vez la nave. Él está dormido, pero Él solamente duerme hasta que clamamos más fuerte hacia Él, y cuando nos metemos en tal problema, el cual no podemos salir nosotros mismos, y sentimos nuestra total dependencia en Él, entonces Él revelará su poder. Eso es lo que decía Spurgeon, o sea, es algo que está pasando acá, ¿no? Dice que se levantó el Señor, dice que reprendió el viento, o sea, no solamente cayó el ruido, sino que todo tuvo bonanza, todo se cayó, todo se estabilizó, o sea, fue algo tan fuerte que el mar, el viento, todo estaba callado y asentadito y bueno, de una manera increíble, ¿no? Sobrenatural.
Entonces mencionamos que esta tormenta o tempestad era de origen satánico, ¿ok? Viendo el temor de los discípulos, que eran rudos, que habían experimentado pesca en esos lugares, y recordando que también llegarían al otro lado y se encontrarían con el mal obrando, pues esto nos da el sentido de que Satanás tenía algo que ver con esta tormenta. Pero el Señor reprende a todos, ¿no? Pero dijo acá el Señor reprendió al mar, al viento, o sea, reprendió toda la tempestad, pero dijo, calla, enmudece. Y estas frases las usa, es una terminología que usa cuando saca a los demonios el Señor, cuando reprende a los demonios, es la misma terminología que utiliza, ¿no? Entonces estamos viendo que eso no era una tempestad normal, era una batalla espiritual muy fuerte, una fuerza que amenazaba a los discípulos y que obviamente lo amenazaba a él. Entonces vemos que la fuerza del mar, la tempestad completa, enmudecía con la palabra y la autoridad soberana del Señor. Marcos menciona que también habían otras barcas con ellos, no solo esa. Entonces cuando el Señor Jesús calma todo esto, no solo calma por su barca y donde están sus discípulos, sino por todas las barcas, ¿okay? Y ya termina el Señor de callar y enmudecer a la tempestad, y ahora le toca a los discípulos, los va a reprender. ¿Por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Les dice, ¿no? Les regaña. Entonces el Señor no estaba así alterado o molesto por la tormenta. Lo que tenía que estaba viendo, y sí estaba un poco molesto por la incredulidad de los discípulos. Una barca pequeña en un mar, pues obviamente con una tempestad vas a tener miedo, no es algo normal. Pero el problema acá era porque ellos estaban enfocando su miedo de alguna manera, que no estaban confiando en la fe, no estaban poniendo su fe en el Señor. ¿Entiendes? Ellos eligieron hacer con el temor algo así como desconfiar de Dios, ¿ok? Porque pues el temor va a venir, pero si tú confías en Dios, Él les dijo que no tenían fe debido a que no creyeron en la palabra, porque Él les dijo pasemos al otro lado, o sea, así como vaya a ser, iban a pasar. El Señor prometió que pasarían al otro lado y el Señor iba a cumplirlo. Él no dijo vamos a intentar cruzar, hagamos el esfuerzo, no. Él prometió una llegada segura y los discípulos solo tenían que confiar aunque se presentara lo que se presentara. Pero no lo hicieron, ellos no tuvieron fe. Se puede afirmar con el hecho de que le dijeron no tienes cuidado que perecemos. Ahí están mostrando que tenían duda, que salió a flote su falta de fe, ¿no? Y esto sucede con nosotros como cristianos. No debe pasar, pero nos pasa cuando pensamos que al Señor Jesús no le interesa lo que nos está pasando. Por ejemplo, tenemos problemas y como que no ves la mano de Dios obrar, pero el Señor sí está obrando, solo que obviamente está en silencio. Entonces nosotros como que nos desesperamos y empezamos a hacer cosas que demuestran que nuestra fe falla o falta, porque no creemos acerca de lo que Él nos ha prometido, acerca de la verdad, ¿no? Entonces se requiere una gran fe para confiar en el Señor Jesús, que duerme. Él aunque duerma, Él ahí está. A Él le importa su pueblo, no le gusta que nosotros perezcamos. A veces es necesario que pase algo, pero no nos va a dejar solos. Entonces Él quiere edificar esa fe en nosotros. Podemos ver que estos discípulos como que no tenían mucha fe, porque también se olvidaron del plan de Dios. O sea, ¿cómo iba a ser que Jesús se vaya a ahogar con ellos allá? ¿No? O sea, ahí iba a acabar. En cambio podemos ver en el Antiguo Testamento a Abraham, que el Señor le dice que sacrifique a su hijo, a Isaac. Y Abraham enseguida su fe, a mí me prometió descendencia, es mi único hijo. Y pues él lo va a revivir. Eso habrá pensado, ¿no? Diferente a los discípulos que estaban allá. Señor, no tienes cuidado de nosotros, ¿no? Por algo Abraham le dice que es un hombre de mucha fe, ¿no? Los discípulos también debieron haber recordado que Dios no iba a permitir que el Mesías se quedara allá, ¿no? Él tenía que ir a morir como las profecías. Ya ven que en Isaías 53 está muy bien descrita la profecía. En el Salmo 22, aunque es una oración, está como descrito, como si estuvieras frente a la cruz. Esas dos citas, Salmo 22 y Isaías 53,
describen todo lo que iba a pasar. Entonces estos discípulos conocían esas escrituras, el Señor se las había enseñado, pero pues los temores como que hacen que se te olvide y te llevan a flaquear, y pues eso le pasó a ellos, se olvidaron de la palabra, se olvidaron de las promesas, y tenemos que recordar que Dios no es hombre para que mienta, Él dice y Él va a cumplir, ¿no? Entonces, esto que pasó con los discípulos se le llama necedad, y nosotros también somos a veces necios, se nos olvida que pues todo lo que promete en la Biblia, lo que ha hecho por otras personas en la Biblia, o sea, nos debe de mantener con una fe firme, ¿no? Y pues no vemos a veces lo que ha hecho con nosotros desde que lo conocimos, o sea, decimos, wow, oye, el Señor cambió mi vida, algo tan grande, me dio salvación, y luego ves muchas cosas que hace el Señor por ti y se te empiezan a olvidar. Imagínate que venga y nos diga, después de todo lo que he hecho en ustedes y por ustedes, ¿cómo no tenéis fe? Que nos digan, wow. Entonces los discípulos acá dice que temieron con gran temor. Y dices, ¿cómo que temieron con gran temor? Esto quiere decir que cuando vino la bonanza, vino la calma, todo, pues debido a que el Señor cayó todo con el poder de su palabra, su autoridad soberana, no dejaron de tener temor, siguieron teniendo temor. En vez de tener paz, estar asombrados por el poder de Dios y estar contentos con lo que sucedió, ellos tenían el mismo temor que cuando estaban en medio de la tormenta, ¿no? Y se hicieron esa pregunta, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? O sea, ellos vieron la manifestación del poder de Dios. Solamente el Dios del universo podía hacer esto, que hasta la naturaleza le haga caso, ¿no? Y aquí podemos ver en un salmo que es de David, Salmo 89:8, vemos que David tiene la respuesta a esto, ¿no? 89:8, 8 y 9. Dice David, oh Jehová, Dios de los ejércitos, ¿quién como tú? Poderoso eres Jehová, y tu fidelidad te rodea. Tú tienes dominio sobre la braveza del mar, cuando se levanta sus ondas, tú las sosiegas, ¿no? Entonces vemos que es una descripción muy hermosa de parte de David. Y estos discípulos estaban con temor a lo que vieron, o sea, en los momentos ellos presenciaron la humanidad del Señor Jesús, pero también la plenitud de su deidad. O sea, vieron al Señor por quien es realmente, o sea, 100% hombre, 100% Dios. Verdaderamente hombre, verdaderamente Dios. Entonces, todo esto que estamos escuchando solo nos hace pensar una cosa: que Dios tiene cuidado de nosotros, que Dios tiene cuidado de su pueblo, que aunque parezca que esté durmiendo, Dios tiene cuidado. La barca de o sea, que es nuestra vida, no se puede hundir si Dios está en ella. Como el capitán, que es el único diestro, es el diestro para dirigir esa barca, ¿no? Y muchos cristianos tristemente pasan por circunstancias como estas fuertes y creen que su barca se va a hundir. No se puede hundir si el Señor está a bordo, si el Señor es el que maneja el timón de la barca. Pero si nosotros le estamos pidiendo el timón a cada rato, o otras cosas ocupan el lugar del capitán, pues obviamente va a pasar cosas que no están bien. Ahora, es algo que tenemos que aplicar a nuestra vida. Recuerden que toda la escritura es de gran beneficio, es de mucha bendición. Todo, o sea, se requiere todo el consejo de Dios, no solo algunas citas bíblicas, sino todo lo que vimos es de beneficio para nosotros. Vamos a responder un cuestionario. La semana pasada vinieron. Es que hubo también un cuestionario. Le ponen su nombre y de acuerdo al tema.